UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca cómo prevenir una enfermedad cardiovascular y cuáles son los factores de riesgo más comunes. En Chile, la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de fallecimientos, constituyendo la primera causa en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 50 años. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Bienvenidos a nuestro programa Más Calidad de Vida, como todos los domingos a las 5:30 de la tarde. Esta semana hemos escogido y ha tenido la gran gracia de aceptar a un gran cardiólogo chileno que es el doctor Fajuri. Bueno, estamos aquí como siempre con el doctor Alejandro Fajuri. Él es profesor titular de Medicina Interna y Cardiología de la Pontificia Universidad Católica y estamos grabando en la Sociedad Médica de Santiago, donde nos facilita el lugar físico para poder hacer esto todos los domingos. El tema que nos propuso el doctor Fajuri hoy día es hablar de infarto del corazón. Entonces, para lo primero, Alejandro, el tema del infarto se asocia a la arteriosclerosis. ¿Tienes algún número tú de esto o no? Sí, yo la verdad de las cosas, primero muchas gracias por la invitación y la verdad que yo traje algunos slides para tratar de graficar el problema y cuál es la magnitud de este problema de salud como es el infarto del miocardio. Que la aterosclerosis representa la principal causa de muerte en el mundo y estos son datos en que están incluidos países pobres y países ricos. Y lo que se proyecta para los próximos años es que las muertes cardiovasculares van a aumentar. El porcentaje de muertes por enfermedades cardiovasculares va a ser mayor, de tal manera que es un problema que va en ascenso en Chile, así como en otros países de la región. Y en estas muertes están incluidas las del corazón y las del cerebro. Exactamente, están incluidas todas las enfermedades que llamamos cardiovasculares, enfermedades cardíacas y vasculares, y yo las tengo por aquí, te puedo mostrar algunos datos chilenos. En el momento actual, tenemos datos del Ministerio de Salud del año 2009, las muertes cardiovasculares, y están incluidas las muertes cardíacas y las muertes vasculares, representan el 27% del total de las muertes. Y en lo que se refiere a detalle de estas muertes cardiovasculares, podemos ver que más o menos casi 25.000 personas al año mueren por este tipo de enfermedades. Y en el caso de los infartos del miocardio, que es el tema que vamos a tratar ahora, son prácticamente 6.000 muertes al año. Y son superadas, y es muy bueno tu comentario, Pedro Pablo, porque las muertes por accidentes vasculares cerebrales, que tienen que ver con la aterosclerosis, representan más muertes que por infarto. En el momento actual son alrededor de 8.000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Ahora, en este momento quizás valdría la pena detallar qué es esto del infarto, cómo se produce y de qué se trata. Ya entrando de lleno en el tema del infarto, me gustaría partir diciendo por qué se produce un infarto en el fondo. Y acá en esta figura está representada la gran arteria que distribuye oxígeno a todo el organismo, que es la aorta. Y de la aorta se van desprendiendo ramas que van entregando entonces oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del organismo. Ahora, las primeras arterias que nacen de la aorta son las arterias destinadas a irrigar el corazón y son las llamadas arterias coronarias. Y si esta figura la vemos en aumento, podemos ver que las arterias coronarias son dos. Una llamada arteria coronaria derecha y otra llamada arteria coronaria izquierda. Y es la afección de estas arterias la responsable de los infartos del miocardio.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas arterias? ¿Por qué se enferman y cómo producen infarto? Y en la figura siguiente mostramos una arteria que ya está enferma, y esta enfermedad consiste en que se deposita colesterol en las paredes de la arteria. Este depósito de colesterol va estrechando el lumen de la arteria, de tal manera entonces que el aporte de oxígeno al corazón se empieza a ver comprometido. Y en la medida que crece más estrecho es el lumen, y entonces más déficit de oxígeno para el corazón. Se van tapando. Ahora, ¿por qué ocurre un infarto? El infarto es algo brusco, que ocurre en un instante, digamos, desde el punto de vista de los síntomas. Y eso ocurre porque en esta arteria que está enferma, esta placa de colesterol sufre una herida, sufre lo que llamamos un accidente de placa. Y como todo accidente, cada vez que hay una herida, se forma un coágulo. Y ese coágulo obstruye la arteria. Y al obstruir la arteria, la zona del músculo cardíaco irrigado por esa arteria deja de recibir oxígeno y va a terminar por morirse, y a eso le llamamos infarto del miocardio. ¿Y ese da un dolor? Y eso da un dolor que yo te lo voy a mostrar muy brevemente. Ahora, es detallar entonces que el infarto es una cosa aguda que ocurre en un instante porque se tapa una arteria coronaria. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de esto? Es que la zona que se muere no se muere instantáneamente, se va muriendo de a poco. Toma esto horas en producirse. O sea, hay un tiempo. Entonces hay una ventana de tiempo en que si nosotros hacemos intervenciones podemos salvar músculos cardíacos. Y al salvar músculo cardíaco cambiamos absolutamente el pronóstico de esta afección. Lo que debe hacer una persona cuando sospecha un infarto, y yo lo voy a mostrar enseguida qué síntomas son los que hacen sospechar un infarto, debe ir al consultorio que tenga más cerca. Y en este momento, en el sentido de la atención de pacientes con infarto en Chile, ha habido un progreso gigantesco en los últimos años. Y esto ha sido gracias al plan Auge. ¿Y qué significa esto? Que prácticamente en todos los centros hospitalarios e incluso centros extrahospitalarios como consultorio existen ciertas herramientas que son tremendamente útiles en el infarto y que permiten mejorar y disminuir la mortalidad. Quizás valga la pena en este momento señalar de que la acción médica tiene un impacto muy importante en cuanto a reducir la mortalidad por esta afección. Fíjate, si nosotros miramos hace 50 o 60 años atrás, más o menos de los pacientes que llegaban por un infarto al hospital, el 30% se morían en esa hospitalización. Ahora, eso estamos considerando los pacientes que llegaron al hospital, porque muchos mueren antes de llegar al hospital. Y esas muertes que ocurren en la primera hora o segunda hora ocurren por arritmias cardíacas que si son tratadas, si eso ocurre estando ya la persona en el hospital, esa persona es posible absolutamente recuperarla. De tal manera que acá estamos considerando las muertes de los que llegaron al hospital. Hay muchos que mueren antes de llegar al hospital. Ahora, con el advenimiento de las unidades coronarias en la década de los 60, el control estricto de los pacientes, el tratamiento de las arritmias cardíacas que se producen en el infarto, la mortalidad disminuyó a la mitad, a un 15%. Y en los últimos 20 años, con las terapias modernas para tratar el infarto, la mortalidad llega al 5 o 6%. De tal manera que la acción médica significa un tremendo beneficio para los pacientes. Por consiguiente, tu pregunta en el sentido que debe hacer el paciente debe ir al lugar de atención médica más cercano posible. Ahora, cuando esa persona dice, parece que tengo un infarto y tengo que ir a ver rápidamente un servicio de urgencia, básicamente el síntoma capital es el dolor. Ahora, es un dolor al pecho. No es cualquier dolor al pecho. Muchas personas, probablemente tú y todos, incluso los camarógrafos, deben haber sentido alguna vez en su vida alguna puntadita en el pecho, que dura 2 o 3 segundos. Eso no es dolor de infarto. El dolor de infarto está señalado muy bien en esta figura, en cómo la persona se pone la mano. Es un dolor al centro del pecho, que aprieta. Hay personas que dicen, parece que me hubieran puesto un piano en el pecho. Es un dolor que muchas veces se irradia hacia los brazos, más al brazo izquierdo que al brazo derecho. Es un dolor persistente, opresivo, muchas veces se irradia a las mandíbulas.
Ese es el síntoma capital. Una sensación de muerte. Es una vez sensación de muerte, pero lo central es este dolor opresivo que mortifica, y eso ocurre porque la arteria coronaria, una de las arterias coronarias, se ha obstruido. Ahora, si nosotros en esta ventana de las 6 horas que conversábamos logramos desobstruir la arteria, salvamos músculo cardíaco, hacemos que el infarto sea más chico y por consiguiente el pronóstico del paciente es muchísimo mejor. Y en la casa no va a faltar que decir, tómese un whiskycito. No, en la casa lo que debe hacer la persona es tomarse una aspirina. Ahora, whisky. No whisky, no, el whisky no sirve para nada en esto. Y la persona no creo que esté con ánimo de tomarse un whisky con ese dolor tremebundo tampoco. Pero una aspirina sí que francamente es útil. Y la aspirina... ¿Infantil? ¿Infantil? No, puede tomar una aspirina de adulto y la puede masticar, que no sean estas aspirinas de acción lenta, sino que de acción rápida, la aspirina común y corriente, de 500 miligramos, y la puede masticar y tragar mientras va al policlínico o al consultorio o al servicio de urgencia. Ahora, en esta ventana a las 6 horas, si nosotros logramos desobstruir la arteria, como comentábamos recién, salvamos músculo cardíaco. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Y existen 2 métodos. Uno es con medicamentos que disuelvan el coágulo. Y estas sustancias se llaman trombolíticas, y la más popular o la más conocida, aunque no es la más efectiva, es la llamada streptokinasa. Esa es una alternativa. Y en los lugares en que hay hospitales en que funcionan laboratorios de cateterismo cardíaco las 24 horas del día, y actualmente en Chile hay muchos hospitales donde esto funciona y clínicas también, abrirla por métodos mecánicos. ¿Y esto cómo se hace? Introduciendo una alambrita, perforando el coágulo, poniendo un globo, abriendo la arteria y poniendo un enrejado metálico que deje la arteria ampliamente abierta. Y aquí yo les voy a mostrar una figura de una arteria coronaria que está sumamente estrecha. Mientras está estrecha no hay un infarto masivo, pero sí puede haber déficit de irrigación al corazón. Pero el infarto es porque la arteria está obstruida. Este es un paciente que está cursando las primeras horas de un infarto en que se obstruyó una arteria coronaria, en este caso la arteria coronaria derecha. ¿La parte de arriba? Llega hasta ahí, ¿te fijas tú? Está trancado, no pasa. No pasa, está obstruida por el coágulo, y cuando nosotros por métodos mecánicos perforamos el coágulo, dilatamos con un globo, ponemos un enrejado, la arteria la dejamos nuevamente abierta y el paciente entonces rescata músculo cardíaco. Tú dijiste la streptokinasa porque ese se pone a la vena. Se ponen a la vena, son medicamentos, todos los medicamentos destinados a disolver coágulos se ponen en la vena. ¿Y la heparina ya no? Y la heparina se usa enseguida, en el caso de que se use streptokinasa se usa varias horas después, en el caso de que se usan trombolíticos más modernos y más eficaces, la heparina se usa inmediatamente después. ¿El GES o auge qué cubre? El GES cubre la atención de un infarto y puede cubrir las dos cosas. De tal manera que, y eso se ha traducido en que en las estadísticas chilenas la mortalidad por infarto ha disminuido en forma considerable. Streptokinasa entonces hay en todo Chile. En todo Chile. Hoy día, Alejandro, sería una torpeza mayor que un paciente o su familia, frente a un dolor intenso al pecho, sostenido, no acudan. Tienen que acudir inmediatamente. Porque eso que mañana se me va a pasar, que son gases, es una torpeza. Eso es una barbaridad, por decirlo menos, porque eso significa que ese músculo se murió, y mientras más músculo muerto, peor es el devenir del paciente. ¿El electro es 100%? El electrocardiograma es la herramienta fundamental para hacer el diagnóstico. Es la herramienta fundamental para hacer el diagnóstico. Que también se hace en todo Chile, ¿no? Se hace en todo Chile, no, por supuesto. En el plan auge se contempla que el paciente en pocos minutos debe haberse hecho un interrogatorio, haberse examinado y haberse le tomado un electrocardiograma. ¿Y enzimas que llama la gente? También tomas enzimas, pero el resultado de las enzimas llega después, de tal manera que uno no espera resultados de enzimas para actuar. Exactamente. Si las enzimas son altas, ¿significa que el pronóstico es peor? Sí, si las enzimas son altas, significa que es un infarto. Ahora, existen infartos en que no hay un electrocardiograma característico, pero hay alza de enzimas, y en ese caso decimos este es un infarto que los médicos lo llamamos infarto no Q o infartos no transmural, exactamente, que tienen un pronóstico distinto y un manejo distinto, pero el infarto clásico es el infarto por una obstrucción, y desobstruir la arteria en las primeras horas es vital. ¿Y esto se hace a cualquier edad? A cualquier edad. ¿No hay contraindicación? Ninguna contraindicación. Tenemos que parar en este minuto y hacer mención de la institución
que más nos apoya, que es la Clínica Las Lilas y la Sociedad Médica. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Tanto la enfermedad cardíaca isquémica como la cerebrovascular se producen por los factores de riesgo cardiovascular modificables. Por ello, el cambio de hábitos y la prevención en la población son relevantes. Existen dos medidas fundamentales para prevenir las enfermedades cardiovasculares y que están al alcance de todos: una dieta saludable y la práctica de ejercicios. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre cómo prevenir la enfermedad cardiovascular. Bueno, bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Más Calidad de Vida por UCB Televisión. Estamos aquí en la Sociedad Médica de Santiago con el doctor Alejandro Fajuri, cardiólogo, hablando sobre infarto cardíaco. Hemos aprendido mucho. Ya sabemos el dolor, que hay que llegar antes de 6 horas. Uno está en una unidad de cuidados especiales. ¿Cuántos días más o menos está en la clínica y cuántos días está para que uno vuelva a trabajar? Mira, en general, en un paciente que es tratado en forma exitosa, en que se logró abrir la arteria en las primeras horas del infarto y este infarto fue chico, habitualmente está alrededor de 4 o 5 días en el hospital. Y generalmente deben tener una licencia, que no significa reposo en cama, ni mucho menos, pero sí no ir a trabajar durante 6 semanas. Ahora, esa es una cosa que es importante, pero sin lugar a duda lo más importante es prevenir de que este problema no se vuelva a repetir. Eso es lo que yo quería preguntarle. O sea, el problema se puso arriba de la mesa, ¿no es cierto? El paciente o el individuo tuvo el infarto. ¿Cómo puede hacer él para revertir esos factores, que por supuesto ya a esa altura del tiempo ya los conoce todos, con 6 o 7 días, y el doctor le explica, ya se lo sabe de memoria? Claro. ¿Hay posibilidad de revertir estos factores? Claro, vale decir, lo que se llama prevención secundaria, es decir, tomar medidas para evitar que estos fenómenos se vuelvan a repetir en este paciente, existen y son muy eficaces. Ahora, ¿cuáles son estas medidas? Las que están destinadas a combatir aquellos factores que produjeron la enfermedad. Esta no es una enfermedad mágica, no es que parezca por arte de magia, digamos. Es una enfermedad que ocurre porque existen ciertos factores que enferman las arterias. Y estos factores son la hipertensión, entidad tremendamente frecuente. En el mundo hay más de 1.000 millones de hipertensos, más del 20% de la población. Es por tener el colesterol elevado. Y el colesterol elevado no solo está porque la gente coma comida chatarra o algo por el estilo, hay gente que produce colesterol en su organismo, familiares. Existen antecedentes familiares también, hay familias que desarrollan aterosclerosis temprana. El hábito tabáquico, la diabetes es un tremendo factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, todas estas entidades, el tabaquismo, ahora todas estas cosas, el colesterol elevado, la hipertensión, la diabetes, todas son tratables. Y existen evidencias que son muy categóricas, que si la persona corrige sus factores de riesgo, su devenir es muchísimo mejor. Y eso, ahora, en el día a día, en el mundo real, la gente, en tu experiencia, ¿lo cumple un 60% de las veces? No, lo cumple muy poco, lo cumple sumamente poco, y eso es una muestra a veces de subdesarrollo de un país. En los países desarrollados hay mucho más conciencia de esto, se tratan mucho mejor los factores de riesgo que los países en vías de desarrollo, y nosotros en ese sentido tenemos un porcentaje de obesos, de diabéticos que no se tratan bien, y de hipertensos ni hablar, que no son bien tratados. Más del 40% de la población fuma en Chile, de tal manera la gente sedentaria, es muy escasa la gente que hace ejercicio en forma regular. Todas estas son medidas que son muy útiles, que no evitan la enfermedad, pero disminuyen el riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero una persona se infartó
hace estos cambios de hábitos y tiene que tomar tabletas. ¿Con cuántas tabletas sale una persona? Si es hipertenso, tiene que tomar a veces 1 o 2 medicamentos para la hipertensión. Va a tener que tomar aspirina de por vida. Si es diabético, va a tener que recibir medicación para la diabetes. Si tiene el colesterol elevado, va a tener que recibir medicamentos para el colesterol, de tal manera que no es raro que el paciente se tenga que ir con 4 o 5 medicamentos. Y uno le dice camine, no camine, haga ejercicio, no haga ejercicio. Los pacientes que han tenido un infarto, deben ser evaluados más o menos a las 4 o 5 semanas, ver su capacidad funcional y deben integrarse a un programa de ejercicio, salvo que el infarto haya sido muy extenso y que esté con insuficiencia cardíaca, etcétera. Pero si es un infarto que fue exitosamente tratado, ese paciente, además de todas estas medidas de prevención, de dieta, abandonar el hábito tabaco y cortarse su hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, debe integrar un programa de ejercicio. ¿Puede subir escala? Sí, claro. ¿Puede tener relaciones sexuales? Pero sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas, no todos los días he podido, me voy del departamento donde vivo, que estaba pasado todo al lado hacia arriba, hasta mi consulta en Providencia. Son 4 kilómetros, Sí. Lo contamos. Es un ejercicio estupendo. Yo me demoro 40 minutos. O sea, y el auto con los tacos, con los semáforos, esto, claro, se demorará menos, pero no mucho menos. Sí, claro, no mucho menos. Estás invirtiendo en tu salud. Exactamente. Es inversión en calidad de vida. Sí, claro. Y estás más alegre, ¿eh? Sí. Algo pasa, Sí. que la depresión pasa y Sí. que tú estás más alegre. El hacer ejercicio es una de las mejores medidas para la depresión. Entre paréntesis, la depresión ocurre con cierta frecuencia después de un infarto del Me miocardio. imagino. Y ensombrece el pronóstico, echa a perder el pronóstico, de tal manera que el cardiólogo debe estar atento si el paciente está desarrollando un cuadro de depresión y si lo está desarrollando, deberá derivarlo al especialista para que esta depresión sea tratada. ¿Y un infarto entre un hombre y una mujer, el pronóstico, la mortalidad son similares? No, el pronóstico de los infartos en mujeres es peor. ¿Es peor? Claro, es menos frecuente que las mujeres desarrollen infarto del miocardio, sobre todo en la época fértil, es muy poco frecuente. Pero cuando una mujer tiene un infarto, generalmente es un infarto mucho más grave, porque los factores de riesgo que esa mujer ha tenido son mucho más contundentes, por así decirlo. Los infartos de peor pronóstico son las mujeres de 70 años para arriba que son diabéticas, por ejemplo. Esos infartos tienen una muy alta mortalidad. Y es verdad que se ha ido moviendo la edad del infarto, que antes eran los 30, después de los 40, que ahora es como los 50. Claro, es decir, las muertes por enfermedades cardiovasculares cada vez se presentan más tardíamente en la medida que los países se desarrollan. Porque la sociedad va envejeciendo, nosotros como población vamos envejeciendo y cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes, porque las natalidades son extremadamente bajas en muchos países. Y si yo tengo una persona joven, ya vemos 30 años, o menos de 30 años con un dolor al pecho, un infarto, ¿tengo que pensar en algunas otras cosas? No, hay que pensar, si el dolor es característico, hay que pensar en un infarto. Ahora, en los jóvenes existe un factor de riesgo que no está dentro de los factores clásicos, que es la cocaína. Y existe un número de jóvenes con infarto provocados por cocaína, por una ingesta reciente de cocaína. O una anfetamina. Sí, pero sobre todo la cocaína. Sí, la cocaína está documentado y en el Hospital Sotero del Río, del área suroriente, tienen una amplia experiencia en tratar jóvenes con infarto, en que el factor que provocó el infarto, que obstruyó la arteria, fue un consumo de cocaína horas previas. Muchas veces uno queda callado, pero también uno ve el tabique en el examen. Yo soy cirujano de cabeza y cuello. Y entonces en el examen que uno hace de la mucosa de la nasal están totalmente destruidas. Sí, claro. No, por eso lo preguntaba, porque es curioso que se supone que uno estaría protegido hoy día, los infartos están corriendo y empezaron a aparecer estos jóvenes. Claro. Que es por esta razón. Que a veces por razones que no son los factores clásicos que producen la enfermedad. Ahora lo que le hacen dentro de la unidad coronaria, porque usted mostró ahí que han bajado, ya solamente con la unidad coronaria bajaron la mortalidad. Claro. ¿Cuál es la caja negra, digamos, de lo que ocurre ahí que hace ser distinto? Claro, lo que ocurría es que antes del advenimiento de las unidades coronarias, muchos morían por arritmias cardíacas. Una arritmia que es gravísima, que es incompatible con la vida, es la fibrilación ventricular. Ahora, esa fibrilación ventricular es provocada por déficit de irrigación del corazón. Ahora, si el paciente está en una unidad coronaria o en un servicio de urgencia y en ese momento hace una fibrilación ventricular, al paciente se le da un golpe eléctrico, como lo han visto seguramente en las películas, todos
que están viendo el programa, en que se da un golpe eléctrico a través de las paredes del tórax y se quita la fibrilación y el paciente se recupera. Eso si ocurre en la casa, se muere en el 100% de los casos. Se convirtió, como dice. Exactamente. O resucitó. O sea, uno de los manejos es más estricto en la presión, exactamente, los volúmenes, vigilar el ritmo cardíaco, las arritmias. Y si hay arritmias se tratan, etc. ¿Se levanta un infartado o se deja en cama 3 días? No, habitualmente permanecen unas 48 horas en reposo en cama, más o menos. No más allá de eso. Y si el doctor Ferrada fuera el próximo presidente de Chile, sí, que no lo hemos podido poner de candidato, sí, no logramos juntar las firmas, sí, y él te dijera, y él te dijera, doctor Fajuri, aquí tiene todo lo que usted quiere hacer para este infarto del corazón, ¿qué haría o qué arreglarías tú o agregarías a lo que ya hay? Dos cosas, probablemente hacer que en todo el país se cuente con sustancias trombolíticas más eficaces que la streptokinasa. Existen medicamentos mucho más modernos, más eficaces, de administración más fáciles, pero obviamente son más caros. Y tratar de dotar al máximo de hospitales en Chile de laboratorios en los cuales se pueden hacer estos procedimientos de abrir la arteria precozmente. Esos son, me parece. Y lo otro, y un tercer punto es difundir y hacer que las personas cuiden su corazón. Y las personas saben cómo cuidar su corazón, si no es un problema de falta de información. Mujeres más que los hombres, sí, yo creo, ¿no? Es un problema de falta de motivación. Bueno, usted ve que la media hora pasa pero volando. Le queremos agradecer, doctor, su presencia, al profesor Fajuri, que es una eminencia como cardiólogo, y agradecerte, bueno, no tengo nada que agradecerte a ti porque somos los dos, y al público desearles que tengan una muy buena semana. Acuérdense que el programa va a las 5:30 de la tarde los días domingos. Hasta luego, que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.